Un saludo para todos. Mi nombre es José Antonio Pardo. Voy a ser su profesor de biología para este año escolar en biología de quinto año. Y quisiera que antes de comenzar tomáramos en cuenta algunas recomendaciones, algunos consejos para hacer más eficiente el estudio de los materiales que se les van a suministrar en esta materia. En el caso de las presentaciones en PowerPoint, vamos a trabajar todos los temas con presentaciones en PowerPoint. Es importante que tengan en cuenta que si bien en las presentaciones hay información, no está toda la información que ustedes necesitan conocer. Otra parte se la voy a suministrar yo a través de estos audios, pero ustedes tienen que revisar tanto los enlaces que aparecen en las presentaciones como los materiales anexos que se subirán a la plataforma para cada tema. Cada diapositiva, en la medida en que sea necesario, va a tener un audio. No todas van a tener audio, porque no va a ser necesario, simplemente bastará con que lean e investiguen. Las presentaciones están diseñadas de tal manera que ustedes las puedan utilizar a lo largo de una, 2 o 3 semanas, incluso 4 semanas, para dividir el estudio. Algunas son bastante largas, entonces para no atiborrarlos de información, porque sé que tienen otras materias que estudiar, vamos a ir haciéndolo por partes, pero eso también va a depender de ustedes. Si ustedes sienten que pueden hacerlo en más corto tiempo, entonces lo hacen de esa manera. ¿Estamos claros? La otra cosa importante es que es importante usar los enlaces que están en cada una de las presentaciones para completar los temas. Y recuerden que ustedes pueden comunicarse a través de la plataforma o del correo electrónico que se les va a suministrar oportunamente para consultar sus dudas sobre la materia. Bueno, vamos con el primer tema, ¿ok? El tema de la biología molecular. Y este tema es importante que lo revisemos porque vamos a estudiar sustancias químicas y vamos a estudiar procesos en el futuro que necesitan la comprensión de su estructura básica. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Con esta parte que se refiere a los componentes básicos de todos los seres vivos. En el contenido, todas las diapositivas o todas las presentaciones van a tener un contenido. Tenemos los elementos químicos y la tabla periódica, la biología molecular y los procesos vivos, los átomos de carbono. La vida se basa en los compuestos de carbono, la vida como la conocemos en el planeta Tierra, el metabolismo y dos partes del metabolismo o dos divisiones del metabolismo que son el anabolismo y el catabolismo. Elementos químicos y tabla periódica. Esto es sumamente importante, ¿ok? Porque en la tabla periódica nosotros tenemos un total de 118 elementos, ¿ok? Siempre van apareciendo algunos nuevos, pero oficialmente hasta ahora tenemos 118 elementos. Recuerden sus conocimientos de química de tercer año, ¿ok? Y los elementos químicos son aquellos que están formados por un solo tipo de átomos. ¿Ok? Por ejemplo, el oxígeno que nosotros respiramos es oxígeno molecular. Está formado por dos elementos. Entonces sería un compuesto, no un elemento químico. El, el átomo de oxígeno por sí mismo constituye entonces un elemento. Y en la tabla periódica que vamos a ver a continuación, en la tabla periódica de los elementos están distribuidos todos los elementos químicos reconocidos actualmente por la ciencia. Yo no pretendo, por supuesto, que ustedes se aprendan eso,
¿Ok? La tabla periódica está precisamente hecha para ser consultada en un momento determinado, pero de esa tabla periódica nos interesan algunos de sus elementos. 25 elementos químicos son esenciales para la vida, ¿ok? Pero los más importantes que forman todos los seres vivos y cuyos procesos metabólicos o en cuyos procesos metabólicos están eh, ubicados o están inmiscuidos son el carbono, que es el más importante de todos, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿ok? Que constituyen el 96% de los materiales que forman a los seres vivos. Después vienen otros de una importancia intermedia, que son el fósforo, el azufre, el calcio y el potasio. Y tenemos un conjunto de elementos que vamos a llamar oligoelementos, que son el hierro, ¿ok? El yodo, y ahí no está señalado, pero también el cobre. Es muy importante para algunos seres vivos. ¿Ok? También el magnesio, que no aparece en esta lista, es importante particularmente para las plantas, porque la molécula de clorofila contiene magnesio. Aquí tenemos una distribución, ¿ok? De cómo es la importancia o la aparición de estos elementos químicos en el individuo, el ser humano. ¿Okay? Y en la parte inferior de la gráfica aparecen los nombres de esos elementos químicos. Está en inglés, pero creo que se puede entender claramente. ¿Ok? Y así practicamos un poquito también el inglés, que es un lenguaje universal. Bueno, en esta diapositiva ustedes pueden ver las funciones de los elementos químicos que componen a todos los seres vivos. ¿Ok? Tenemos el elemento químico a la izquierda, su símbolo como aparece en la tabla periódica, el porcentaje en el cuerpo humano y después tenemos la función. Cuando hablamos aquí de función es dónde está o en qué tipo de molécula está presente ese elemento químico. Por ejemplo, el carbono, que es el primero de la lista, que tiene uno de los más altos porcentajes después del oxígeno. El carbono, ¿ok? Forma parte de los glúcidos o azúcares, de los lípidos o grasas, de los prótidos o proteínas y de los ácidos nucleicos. De los 4 tipos fundamentales de moléculas que forman a todos los seres vivos. Sin contar, que no aparecen en esa lista, las vitaminas, que son muy importantes también para el normal funcionamiento de los seres vivos. ¿Ok? Y así vamos viendo en la lista, por ejemplo, el calcio. El calcio forma parte importante de todo lo que son los huesos, los dientes y funciona y es absolutamente necesario en el caso de la contracción muscular, pero también para que se produzca normalmente el impulso nervioso. Bueno, la biología molecular explica los procesos vivos aludiendo a las sustancias químicas implicadas. ¿Okay? La biología molecular es una ciencia relativamente nueva. Su estudio como tal, aunque las moléculas biológicas se están estudiando desde hace muchísimos años. Muchas moléculas como el agua, los ácidos nucleicos y proteínas son importantes para los procesos biológicos. Sin agua particularmente, no se darían procesos importantes como la disolución, no se darían procesos como la fotosíntesis, ¿ok? Que son importantes para la vida en el planeta. ¿Ok? Y en el caso, para ejemplificar, de las proteínas son sustancias formadas por las células que tienen una amplísima variedad y una gran cantidad de funciones.
son prácticamente las sustancias que permiten que los seres vivos desarrollen sus procesos vitales. En esta diapositiva yo lo que quiero es que leas un poco y razones, ¿ok? En base también al material que se te va a suministrar en PDF de esta misma presentación, que tiene los mismos contenidos de esta presentación, y que razones un poquito las preguntas que se te plantean, ¿ok? No voy a hacer más comentarios, sino que puedes leer y razonar lo que se está planteando en esta diapositiva. Y lo mismo con esta diapositiva. Es una forma, es un enfoque de ver, ¿ok? Cómo se pueden tratar las moléculas que pertenecen a los seres vivos, ¿ok? En el caso del señor Frederick Wohler y la destrucción de una antigua teoría que se llamaba vitalismo. Te lo dejo hasta ahí para que lo investigues. Ok, ahora vamos a entrar en calor. Eh, ¿Qué son los átomos de carbono? ¿Por qué son tan importantes los átomos de carbono para los seres vivos? Y vamos a comenzar enfocándonos en lo siguiente. La vida en nuestro planeta está basada en los átomos de carbono. Y el carbono es una de las sustancias más abundantes en nuestro planeta. El hecho de que sea el más abundante en nuestro planeta implica que los seres vivos lo utilizan para formar sus propias moléculas. ¿Ok? Entonces, esas moléculas que utilizan los seres vivos son las que vimos anteriormente. ¿Ok? Las proteínas, los azúcares, las grasas y los ácidos nucleicos. Todas están basadas en átomos de carbono. La diversidad y propiedades es sumamente amplia. ¿Ok? Y los átomos de carbono tienen la facultad de formar enlaces covalentes. Recordando lo que es un enlace covalente, pensemos en que cada átomo tiene en su órbita electrones y esos electrones de la última órbita pueden ser compartidos con otros átomos formando enlaces en los cuales los electrones recorren o giran alrededor de ambos núcleos que se comparten de dos átomos diferentes. ¿Ok? Eso sería un enlace covalente. Como los átomos de carbono tienen 4 electrones en su capa más externa, que es la que llamamos capa de valencia, entonces pueden compartir esos 4 electrones con diferentes elementos químicos, por lo cual pueden formar un solo átomo de carbono, puede formar 4 enlaces con 4 elementos químicos iguales o diferentes, como vamos a ver posteriormente. ¿Ok? Al unirse entre sí, los átomos de carbono tienen una cualidad muy importante que es tomada para la formación de sustancias en los seres vivos, y es que pueden formar anillos o pueden formar largas cadenas. El carbono puede unirse al hidrógeno, al nitrógeno, al fósforo y al oxígeno, entre otros, los más importantes, ¿ok? Y puede unirse a elementos como el hidrógeno que forman parte de sustancias como el metanol o el etanol. Aquí tenemos una representación de cómo es el átomo de carbono por el modelo aceptado actualmente. En el centro vemos el núcleo formado por protones y neutrones. Recordemos que el núcleo es indivisible, ¿ok? Y que no se altera. Lo que yo puedo alterar son las capas de electrones que giran alrededor del núcleo. Y la última capa, la capa más externa, es la que me interesa. En la capa más externa voy a ver 4 electrones. Y esos electrones son
los que me van a permitir formar los enlaces con otras sustancias químicas. Aquí tenemos otros átomos, también el carbono, y vamos a ver los, eh, los electrones que forman parte de la capa de valencia. En el hidrógeno solamente voy a tener un electrón y un neutrón en el núcleo, un protón en el núcleo, perdón. Entonces es el átomo más sencillo de todos. El oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia, pero solamente puede compartir 2. El nitrógeno tiene 5 electrones en su capa de valencia, pero solamente puede compartir 3. Y el carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia y puede compartir los 4. Aquí tenemos algunas sustancias químicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno en 3 formas de representación. Y esto es importante, y voy a hacer hincapié en esto, en estas 3 formas de representación de las sustancias químicas. La primera a la izquierda es lo que conocemos como fórmula estructural. Es la que generalmente hacemos cuando representamos problemas, por ejemplo, en una hoja de papel. Después tenemos modelos tridimensionales, que son los modelos de bolas y palillos, ¿okay? Que me dan la visión tridimensional de cómo son esas moléculas, y el modelo de espacio lleno. Se llama de espacio lleno porque se considera, ¿verdad?, que los electrones que giran alrededor del núcleo lo hacen a tal velocidad, prácticamente a la velocidad de la luz, que forman como una especie de esfera virtual alrededor del núcleo, y que esa esfera virtual interactúa con la esfera virtual de otros elementos químicos para formar los enlaces. Los 3 tipos de representaciones, pero particularmente las 2 últimas, ustedes las pueden ver en internet buscando modelos tridimensionales que representen átomos o moléculas. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el metano, que es un gas muy sencillo, un átomo de carbono unido con 4 átomos de hidrógeno. Tenemos el etano y tenemos el eteno. Este año escolar ustedes van a ver en química, van a ver química orgánica. Y la química orgánica se basa principalmente en los compuestos de carbono. ¿Okay? Los compuestos de carbono unidos a hidrógeno y oxígeno principalmente. Aquí tenemos otros ejemplos. Yo no pretendo que ustedes se aprendan estas fórmulas. Simplemente lo que quiero es que vean lo que está señalado en azul. Los átomos de carbono pueden formar cadenas o pueden formar anillos, y pueden compartir, por ejemplo, en el etano, que está arriba a la izquierda, ustedes ven que los 2 átomos de carbono están formando un solo enlace covalente entre los 2 átomos de carbono. Pero si nos vamos, por ejemplo, a el benceno, que está en la parte inferior derecha, ustedes van a ver dobles enlaces. Cuando hablo de dobles enlaces, significa que cada átomo de carbono está compartiendo 2 electrones con el otro átomo de carbono, y por eso se forman dobles enlaces, y se pueden compartir hasta 3 enlaces. Ahora vamos a hablar un poco de algo que vamos a necesitar para ver las moléculas biológicas, que son los grupos funcionales. Y estos grupos funcionales que me interesan, que me interesa que ustedes aprendan, son 5. Vamos a verlos uno por uno. Tenemos el hidroxilo, también llamado OH, que forma parte de sustancias como el alcohol, ¿verdad? Es un grupo funcional, es decir, es una molécula, no es un elemento químico.
El grupo amino, ¿ok? Que se escribe NH2, ¿ok? Ahí tienen la estructura tridimensional, tienen la estructura lineal y tienen un tipo de sustancia en el cual se encuentra el grupo amino, que son los aminoácidos. Por eso se llaman así, porque tienen el grupo amino. Aquí tenemos otro grupo funcional muy importante que es el grupo carboxilo. ¿Ok? Uno coloquialmente dice COOH. ¿Ok? El grupo carboxilo forma parte de sustancias como el ácido acético, pero también forma parte de los aminoácidos. ¿Ok? Entonces el grupo ácido de un aminoácido es un grupo carboxilo. Y aquí tenemos uno muy importante, que es el grupo metilo. Y el grupo metilo es conocido como CH3 y forma parte de infinidad de sustancias orgánicas, incluso de sustancias biológicas. Tenemos el grupo fosfato, que es un grupo muy importante porque la presencia de este grupo funcional implica la presencia de energía química asociada a sus enlaces. Lo vamos a ver en sustancias como el ATP posteriormente. Bueno, la vida se basa en los compuestos de carbono, entre ellos glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Aquí vamos a hacer hincapié sobre todo en los tres primeros en esta presentación, porque posteriormente ustedes van a tener una presentación sobre ácidos nucleicos, donde voy a ser un poquito más específico. Este, entonces, si ustedes se fijan, el componente básico de todas estas moléculas es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Ok? En el caso de las proteínas se agrega el nitrógeno y en el caso de los ácidos nucleicos se agrega el eh, fósforo. ¿Ok? Además del nitrógeno. Vamos entonces a hablar un poquito de cada uno. ¿Ok? Carbohidratos destacados. Aquí voy a poner uno, pero hay varios. ¿Ok? La D-ribosa. ¿Ok? Y abajo tienen, en negrita, debajo del nombre, tienen la fórmula química. Es un anillo de 5 carbonos. Es importante saber que la ribosa tiene 5 carbonos, porque es la molécula que forma un ácido nucleico que se llama eh, ácido ribonucleico. ¿Ok? En la figura de la derecha me interesa que ustedes visualicen cómo se enumeran los átomos de carbono de la molécula. ¿Ok? Entonces vamos a empezar desde la derecha donde dice 1', ¿ok? Después 2', 3', 4 y 5'. ¿Ok? Donde están esos numeritos que solamente se ponen en esta figura para que ustedes sepan que son átomos de carbono, ¿ok? Es donde ocurren entonces los enlaces con otras sustancias o entre los átomos de carbono. Por ejemplo, en la figura, el carbono 1' está enlazado con el carbono 2', ¿ok? Y así sucesivamente. Y se forma un anillo en cuyo extremo superior vamos a encontrar un átomo de oxígeno. A la izquierda van a ver las dos representaciones de la ribosa. Una representación lineal, donde ven el esqueleto básico de átomos de carbono en el centro, ¿ok? Y otra representación que sería la más cercana a la realidad, que es en forma de anillo, porque esta molécula espontáneamente forma un anillo, ¿ok? Eh, es importante también señalar que la ribosa forma parte de nucleótidos como el adenosín trifosfato, ¿ok? Y como dije al principio, es el azúcar del ARN o ácido ribonucleico.
pero también tenemos la desoxirribosa como carbohidrato destacado. ¿Ok? Vamos a investigar entonces cómo es la desoxirribosa por nuestra cuenta. Aquí tenemos uno destacadísimo, ¿ok? Uno de los carbohidratos más importantes para la vida en el planeta, porque es el carbohidrato formado por las plantas en el proceso de fotosíntesis y es la glucosa. ¿Ok? Esa fórmula que aparece ahí, C6H12O6, es importante que se la aprendan y la memoricen bien. ¿Ok? Eh, Igual, los carbonos se enumeran, ¿ok? Como ven en la figura que está a mano derecha, en la parte de abajo, ¿ok? Y no les voy a pedir, por supuesto, que se aprendan esa fórmula que es bastante compleja de memorizar, pero sí que se aprendan la de arriba, C6H12O6, ¿verdad? Tengo 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno, ¿ok? Para formar la molécula de glucosa. La glucosa es una sustancia muy importante porque en los enlaces carbono-carbono se almacena energía química y esa energía va a ser utilizada por los seres vivos para formar ATP a través del proceso de fermentación o a través del proceso de respiración celular. Aquí tenemos la la conversión, ¿ok? De eh, dos formas de glucosa, ¿ok? La alfa y beta glucosa. Lo que quiero que ustedes eh, piensen es que se pueden formar los dos tipos de glucosa en las plantas, ¿verdad? Y que las plantas pueden hacer cosas diferentes con cada una. Por ejemplo, con la alfa de glucosa, las plantas fabrican almidón, ¿ok? El almidón es esa sustancia blanquecina que sale, por ejemplo, cuando ustedes cortan papas para freír o para sancochar y las sumergen en el agua, se ve una sustancia blanquecina que sale de la papa. Esa sustancia es almidón. Nuestras abuelas usaban el almidón para endurecer los cuellos de las camisas y las mangas. ¿Ok? Rociaban el almidón disuelto en agua sobre la ropa y al plancharla, ¿verdad? El almidón le daba ese aspecto tieso a los cuellos y a las mangas de las camisas. ¿Ok? Y en el caso de la beta de glucosa, las plantas la utilizan para fabricar celulosa. La celulosa es un azúcar muy importante porque forma las paredes celulares valga la redundancia, en las células vegetales, lo que le da estabilidad a la célula, lo que le da rigidez a la célula. Otro tipo de moléculas biológicas son los ácidos grasos. ¿Okay? Los ácidos grasos son largas cadenas de átomos de carbono que a los lados tienen hidrógenos, como ustedes pueden ver en la figura, ¿verdad? Y en uno de los extremos tienen un grupo carboxilo, CO o H, ¿verdad? Por eso son ácidos grasos. Aquí tenemos el ejemplo de un ácido graso muy importante, que es el ácido palmítico. Y los carbonos, ¿ok? Los átomos de carbono pueden formar cadenas, pero estas cadenas no se ramifican. El número de átomos de carbono entre 14 y 20. El carbono de un extremo forma parte de un grupo carboxilo. El otro carbono está unido a tres átomos de hidrógeno. ¿Ok? El extremo izquierdo en este caso, ¿verdad? Las fuerzas de Van der Waals permiten uniones débiles entre las moléculas. Son fuerzas que se establecen, ¿verdad? Son fuerzas de atracción eléctrica que se establecen entre diferentes moléculas de ácidos grasos o entre moléculas de ácidos grasos del mismo tipo, ¿verdad? Cuanto mayores son las cadenas, son más estables estas fuerzas, ¿ok? Y
Esto permite que la grasa formada sea más sólida a temperatura ambiente. Por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? El caso de la mantequilla. La mantequilla está formada por moléculas eh, de largas cadenas que se unen por las fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? Y eso le da su apariencia cremosa, no completamente sólida, ¿verdad? Porque la podemos cortar muy fácilmente con un instrumento como un cuchillo o un tenedor, pero al mismo tiempo le da cierta rigidez, ¿verdad? Que es el caso de la mantequilla. El caso de la margarina es ligeramente diferente. Aquí tenemos una sustancia que es importantísima porque es el bloque de construcción de las proteínas y se llama aminoácido. ¿Ok? ¿Por qué se llama aminoácido? Porque va a tener por un lado el grupo amino, en este caso a la izquierda, por el otro lado va a tener el grupo carboxilo, ¿ok? Y en el centro, unido a uno de los átomos de carbono, va a tener un grupo R. El grupo R es el que le va a dar su nombre particular al aminoácido. En la naturaleza existen aproximadamente 20 aminoácidos que son utilizados por todos los seres vivos y también por partículas como los virus, que no son seres vivos, para formar proteínas. Nosotros en nuestras células formamos proteínas gracias a los aminoácidos que obtenemos al consumir proteínas, bien sea proteínas vegetales o proteínas animales. Entonces necesitamos consumir esas proteínas para que nuestro sistema digestivo descomponga esas proteínas en sus partes principales, en sus partes más pequeñas, que son los aminoácidos, y utilizamos entonces esos aminoácidos como materia prima en nuestras células para formar nuevas proteínas, para formar nuestras propias proteínas. Finalmente vamos a tener lo que las células saben hacer. ¿Ok? Toda la célula, por ser un ser vivo, realiza intercambio de materia y energía con su medio ambiente. Y ese intercambio de materia y energía se realiza a través de un conjunto de reacciones químicas que se conocen como metabolismo. Y ese metabolismo ocurre gracias a un tipo de proteínas particulares que se encargan de hacerlo y se llaman enzimas. Las enzimas son proteínas que aceleran las reacciones químicas, pero ellas no salen en el resultado. Por lo tanto, ellas pueden hacer varias veces, infinidad de veces, el mismo proceso. ¿Ok? El metabolismo ocurre generalmente en el citoplasma celular o en el espacio extracelular, es decir, fuera de la célula. Cuando hay ciertos defectos en el metabolismo celular, se producen enfermedades de carácter metabólico. ¿Ok? Y unas moléculas se transforman en otras en una serie de pasos o en ciclos. Disculpen que ahí hay un error. Ahí debería decir o utilizando ciclos. ¿Ok? Es importante que tengan eso en cuenta. Obviamente yo no les voy a pedir que se aprendan ese gráfico que está ahí. Lo que sí quiero es que lo vean para que se den cuenta de la gran cantidad de pasos que tiene el metabolismo de una célula. En el metabolismo vamos a tener dos etapas. ¿Okay? Una etapa es el anabolismo. El anabolismo básicamente lo que hace es utilizar moléculas sencillas o elementos químicos también, ¿ok? Pero básicamente moléculas sencillas. Por ejemplo, varios aminoácidos y
a través del consumo de energía en forma de ATP, va a formar sustancias más complejas. ¿Ok? Entonces, siempre va a requerir el uso de ATP y se utiliza, por ejemplo, para la síntesis o formación de proteínas, la síntesis o formación de ADN durante la replicación, en el proceso de fotosíntesis para formar glucosa a partir de dióxido de carbono y agua, y para formar, por ejemplo, almidón, esas cadenas largas que vimos anteriormente, celulosa y glicógeno, que también es una cadena de moléculas de glucosa que se almacena como un azúcar de reserva en nuestras células del hígado o hepáticas y en las células musculares. Entonces, para que entiendan la figurita que les puse ahí del Minion, ¿verdad? Es como que si el Minion hubiese agarrado todos los cambures, todas las bananas, y hubiese hecho un racimo con todas las bananas, ¿verdad? Y el catabolismo, que es la otra etapa del proceso metabólico, ¿ok? Que es todo lo contrario, ¿ok? Yo voy a tomar una molécula compleja, ¿verdad? Y la voy a convertir en moléculas más simples. Al hacerlo, mediante un proceso que se llama hidrólisis, que es el más representativo de lo que sería el catabolismo, entonces voy a producir moléculas sencillas, por un lado, ¿verdad? Y voy a liberar la energía que estaba contenida en los enlaces que formaban la molécula compleja. Esa energía se almacena en forma de ATP y puede ser utilizada para otros procesos metabólicos. ¿Ok? Para que tengan una idea, cuando consumimos glucosa, esa glucosa es descompuesta en una serie de etapas que se llaman glicólisis por un grupo de enzimas particulares, y de la descomposición, después de una serie de pasos, se liberan moléculas de ATP que son utilizadas para el buen funcionamiento de otros procesos celulares. El Minion ahí agarró el racimo y empezó a botar las bananas por todos lados. ¿Okay? Eso es lo que simboliza, en este caso, el catabolismo. Estos enlaces que aparecen acá te van a dar una mejor idea de lo que es lo que quise expresarles en esta presentación, que espero hayan disfrutado y que hayas aprendido. ¿Ok? No te angusties si no puedes ver todos los enlaces, con que tomes un par de ellos es suficiente, simplemente para que profundices un poquito más en el tema. Y nos vemos en la próxima presentación.